Buenos días. Es obligada no una presentación, un agradecimiento múltiple por muchísimas razones para mi participación en este congreso, que yo pensaba que, bueno, como es en el fondo la recepción de Picasso, ¿no? Pues lo veía de entrada como, es verdad que la idea era que llevo desde el año 2018 trabajando intensamente en un territorio en el que la resistencia a la aceptación de cumplir las leyes por parte de los, siempre decimos responsables políticos, pero cada vez resulta más difícil usar esa expresión, ¿no? La política local se resiste a cumplir las leyes y con nuestro maravilloso Estado garantista democrático, la mayor parte de los asuntos que deben cumplirse, evidentemente, se transfieren a un escenario con múltiples relaciones cruzadas, la llamemos como llamemos a esa relación cruzada, con una sintonía, bueno, es asombrosa la palabra, por dejarlo de una manera delicada, ¿no? Decisiones políticas para retirar un monumento que debió haberse retirado hace muchísimos años, como el que veremos a continuación. Pues bueno, hay un Tribunal Superior de Justicia de Canarias, como siempre las salas de lo contencioso administrativo, que son las que intervienen en este asunto y a ver qué es lo que se puede hacer en combinación con ciertas autoridades para paralizar acciones que están previstas. En el caso del monumento a Franco, habiéndose ya realizado por parte del Gobierno de Canarias, después de décadas de reclamaciones de las víctimas, que en Canarias no son de trinchera directamente, son del fondo del mar, de algunas fosas, de algunos lugares determinados, etcétera, ¿no? Pues por fin en 2018, aunque no era necesario porque la ley 2007 realmente cubre para quien tenga la voluntad de hacerlo, desde luego con la aprobación de una corporación, ya sea municipal, que principalmente son las que tienen la encomienda porque son quienes regulan las acciones sobre el espacio público y sobre los honores que se tributan en el espacio compartido. En Canarias, en 2018, se aprobó por fin una ley de memoria histórica, pero mientras tanto las asociaciones pues, continuaban demandando toda una serie de acciones que veremos. Procuraré que el punto de vista se vea claramente porque es un asunto de Estado, del Estado español. Tuve la tentación de, bueno, de haber titulado esta intervención, lo que pasa es que después me parecía que podía ser malinterpretado. Franco no ha muerto, porque evidentemente tenemos la constatación a diario de que, lo veremos enseguida, está muy vivo en, no diría la memoria, porque ahora hay una generación que no se sabe por qué motivo se predica de estas acciones, de estos gestos, como son una simplificación, la guardarropía de estos regímenes de los años 30 son muy fáciles de seguir en los términos de rituales, iconografías, son muy potentes, sabemos que fueron muy eficaces, incluso muchas de ellas muy modernas en su tiempo, y derivación nada menos que de las vanguardias, no directamente de las vanguardias, sino que fueron tomados de los recursos de las vanguardias. Bien. Entonces, como digo, tuve la tentación, pero me parece que vamos a aproximarnos a un tema general que singularmente es muy español en el peor sentido de la palabra. El abuso de olvido, llamo, y se verá por qué. Agradezco por todas estas razones poder participar en este congreso. Yo empecé, esto es raro, no, mucho más, en Historia del Arte en el verano del 77,
estudiando la manera en la que el franquismo, a través de los instrumentos de propaganda, había ocupado el espacio de las artes y había, de hecho, operado una doble destrucción, no solo la del olvido, el exilio, las ejecuciones que hubo asociadas a artistas de toda índole, poetas, etcétera, creadores en general, sino que además se propuso construir todo un conjunto de huellas. Ayer hablaba Nancy del tema de las huellas, que en el caso de ese documento maravilloso que ella traía, esos documentos, tienen un valor muy importante. Lo que hizo este sistema fue borrar, condenar al olvido. Esa era una técnica romana, condenar al olvido, borrar las huellas, etc. De hecho, el sistema español estuvo fuertemente inspirado en muchas técnicas del fascismo italiano de manera directa y del modo en el que practicaron, lo veremos enseguida, una doble política en el exterior, vestir la imagen con los artistas más modernos y más vanguardistas, patrocinados por el régimen, que se dedicaban a dar conferencias en países latinoamericanos, a llevar las obras en Suiza, por ejemplo, en distintos países. Se llevaba la acción exterior de la obra mussoliniana y en el interior del país, pues claro, los grandes monumentos. Pues bien, esta táctica que se había declarado tan afortunada en territorio italiano y además se había considerado que Italia era un gran país amigo durante, bueno, no solo la guerra, sino sabemos que en la posguerra no les duró demasiado, pero sí que hubo unos intercambios estratégicos. Por eso digo que este agradecimiento tiene que ver con que en su momento yo me aproximé al problema que se creó en Canarias, un estado de excepción militar que desde el año 41, cuando se iniciaron las operaciones del Atlántico, hizo que Canarias se considerara, claro, un territorio estratégico y la rivalidad anglo-alemana estuvo operando en ese territorio, la historia de los submarinos. Bueno, no me puedo extender en esto, pero es cierto que había una de las nóminas del partido nazi en España, de la presencia alemana en España durante la República, estuvo en los lugares de las periferias donde había puertos y donde podía tener mucha importancia contar con ciertas infraestructuras. Empecé por estudiar el mando económico de Canarias, que en realidad tuvo una denominación, bueno, un poco inexplicable, que es un mando económico. Significó realmente que todas las instituciones civiles quedaron subordinadas a la autoridad militar. Los presupuestos civiles pasaron para ser ejecutados directamente por los militares y realmente incluso las acciones que ahora llamaríamos gubernativas, es decir, la vigilancia, que normalmente suele ser órganos gubernativos o directamente relacionados con los gobiernos, delegaciones del gobierno, etcétera, etcétera, fueron encomendadas igualmente a la figura única militar que compartía con Franco, claro, todas esas informaciones que en 3 páginas resumían todo lo que había acontecido semana tras semana y que era a su vez cribado en el centro del régimen. Pero tengo que reconocer que una vez que acabé ese trabajo sobre ese organismo, en realidad mi trabajo siguiente se dedicó a la República, a la arquitectura racionalista, a las vanguardias, que en Canarias tuvieron una importancia más que normal. En el terreno del urbanismo, los planes más avanzados a nivel territorial se desarrollaron en Madrid y en Santa Cruz de Tenerife también. 700 edificios racionalistas se construyeron durante la República y Gaceta de Arte engloba de algún modo el interés no solo por el surrealismo, y no es solo la revista, sino que también actuó directamente en las opciones de la abstracción geométrica, es decir,
que fue un refugio de todas esas tendencias vanguardistas de toda Europa que habían estado en las internacionales enfrentadas, la internacional surrealista y la internacional pues de las artes concretas, de la abstracción, de la constructivista. Esas dos opciones, en teoría, al principio de ese movimiento enfrentadas, tuvieran una especie de refugio en el momento que iban desapareciendo de toda Europa. Muy pronto, cuando la revista se inaugura en febrero del 32, los nazis han entrado desde luego en Berlín y las oficinas de la Bauhaus de Berlín prácticamente no están. Ya todos los judíos e identificados como perseguidos han tenido que moverse por distintos puntos del mundo y mientras tanto hasta el 36 esta revista presenta todo lo más avanzado de lo que ha sucedido en Europa. Digo todo esto para entender que en realidad la trama civil que apoyó a Franco, que en un entorno, no voy a poner la foto de las raíces, pero todos la conocen, una paella organizada por militares un mes antes de la sublevación militar, en la que Franco se aseguró de dejar un testimonio gráfico para la historia. El fotógrafo que sacó esa foto tenía un privilegio de ser el único de reproducirla y en grandes paquetes viajaba por conductos restringidos para enseñar en todas partes del país que esto era un éxito y que tenía un gran apoyo. Pero la trama civil también acompañó claro, esto no se puede hacer sin unos barcos prisión que eran de unos empresarios que eran los que hacían el negocio frutero con las empresas internacionales, las emisoras de radio eran de esa misma empresa, el estadio de fútbol donde se congregaba a los jóvenes para llevárselos a la guerra, es decir, ese enfoque es que es fundamental. Fueron los militares de carrera los que organizaron encima una sublevación fracasada que fue la que condujo a la guerra civil, a la persecución y además con el desprecio a la mitad del país, no sé si la mitad, pero ellos hablaban en esos términos, que había que conseguir una guerra y no había que pararla pronto. Hay unas declaraciones de Ramón Franco, para prensa internacional diciendo que, bueno, que era importante asegurarse de que los enemigos de España no sobrevivirían a esa guerra. En este lugar tan bonito, como decía el hijo del capitán general que después veremos, cuyos restos en la actualidad están consagradísimos en una iglesia municipal muy céntrica de la ciudad, con una lápida sepulcral con el escudo del ayuntamiento, un militar que está incluido en la Ley de Memoria Democrática entre los títulos nobiliarios que han sido por ley eliminados en España. En total hay 2 barrios que vienen a sumar unas 25 hectáreas que llevan la denominación barriada García Escames, barriada de Somosierra, porque fue marqués de Somosierra, el arco de entrada, el monumento, los restos, el mercado, los grupos escolares, el campo de fútbol. Ese es solo uno de los fragmentos grandes, fragmentos urbanos. 78 vestigios solo en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, pero el vestigio de los restos realmente merece una reflexión, como veremos. Lo que sucedió es que en España, 10 años después de la ley, veremos después el origen de todo este proceso, porque la memoria, como tal actividad sistemática de la democracia, tiene muy pocos años. Lo sabemos quienes somos mayores y hemos vivido en este país. Los primeros años de la democracia fueron más difíciles de lo que los jóvenes saben. Eso me parece terrible. Mientras veíamos la emisión permanente
del féretro de Franco, hay que saber que televisión solamente emitía eso, una única cadena, lo sabemos los que vivimos en España, la radio con música sacra, de duelo. Estaba prohibido hacer fiestas, a pesar, claro, que todos sabemos que se descorcharon botellas de champán, que la gente estaba, bueno, muy contenta de celebración, pero no dejaba de ser un país que seguía estando dominado y siguió dominado mucho tiempo. Recordaba yo ayer que cuando empecé a trabajar en estos temas, coincidí en París en la primavera del 77 con la legalización del Partido Comunista y bueno, compré en Ruedo Ibérico una colección de libros fundamentales para el franquismo, etcétera, que por supuesto en España no había nada, salvo el libro de Tamames, el libro de las estadísticas del franquismo. Eh, bueno, eh, pero es que a la vuelta de ese viaje teníamos que pasar la supervisión de la policía de los aeropuertos. Los que veníamos de Canarias teníamos siempre que pasar por ahí y al abrirte la maleta pues podían secuestrarte cualquier cosa que tú llevaras que se considerara sospechosa. Estoy hablando de la primavera del 77, es decir, la que se llama transición política es que duró muchísimo. Después, evidentemente, mm, la comunidad de los españoles, en cuanto tuvieron la oportunidad de olvidar, evidentemente es legítimo, es necesario celebrar y dar un cambio. Ese aire festivo de los 80, evidentemente, era más que explicable, porque también una joven generación quería, como pasó con la generación que se abrió paso en España en los años 50, que no querían tener nada que ver con toda aquella oscuridad que tenía, no querían contaminarse con la guerra y con el horror, ¿no? Bien, esto diciendo que en el caso de Canarias la resistencia ha sido mucho mayor que en otros lugares porque sobre todo pienso, bueno, las dos capitales han sido el eje principal de lo que se ha llamado en Alemania brutalidad en piedra, es decir, arrasar la memoria, cambiar la historia y dejar un testimonio que no va a haber manera de borrar, salvo eliminándolo. Hemos discutido en alguna ocasión, Emmanuel Guigón y yo, sobre el problema del patrimonio, porque evidentemente se ha introducido, a mi juicio, de una manera anómala, una expresión que no solo alude a la posibilidad de que no sean eliminados ciertos vestigios, en razón de valores, se dice, histórico-artísticos y también se habla de valores religiosos, nada menos. ¿Qué valores religiosos? Si resulta que los monumentos a los caídos, Falange aclaró desde el primer momento que esas cruces, la Iglesia Católica no era la propietaria de esa cruz y que la cruz de los falangistas no era una cruz religiosa. Era la cruz del sacrificio, que ya desde los primeros textos de José Antonio ya se planteaba que ellos querían construir su simbología. Así que estamos con un problema de resistencia que para colmo tiene grandes dificultades cuando pasa de la voluntad política a los juzgados. ¿Por qué razón? Porque es un galimatías en el que ya por fin el Tribunal Supremo, en algunas salas especiales de lo contencioso administrativo, se han tenido que encerrar porque nada menos que agrupaciones cristianas lograron llegar hasta el Supremo con reivindicaciones de que no se quitaran ciertas cruces, etcétera, etcétera. Es decir, que el tema va mucho más allá, pero
nos podríamos preguntar, ¿es que es tan difícil eliminarlos? No, no, no. En la primavera de 2024, un ayuntamiento en la misma isla de Tenerife, donde esta resistencia está teniendo lugar, el ayuntamiento de Güímar tuvo unos resultados electorales que permitieron que se pusieran de acuerdo los miembros de la corporación y un monumento a los caídos en la plaza del ayuntamiento. Se adoptó el acuerdo de que se eliminara y los servicios municipales la semana siguiente fueron en horas de oficina y eliminaron lo que había acordado la corporación municipal. Ahí es donde tenemos que mirar. En realidad no hay dificultades para estas acciones. Evidentemente también es una cuestión de tamaño. Lo veremos. Ya sabemos que hay algunos monumentos que, bueno, no es tan difícil. Llegados a 2018, desde 2017, el abogado Eduardo Ranz, profesor en la Carlos III, ha presentado ante el registro del Senado un conjunto de 364, creo, denuncias de incumplimientos de municipios españoles, de denominaciones del propio municipio, ya sabemos, esos municipios que se predican del caudillo o de determinadas figuras, ¿no? Denominaciones, vestigios y distintos incumplimientos de la ley. Del Senado llegaron a las comunidades autónomas, bueno, notificaciones. Pero aparte, este abogado, que por cierto colabora con asociaciones de memoria en la reclamación de restos que sin la voluntad de sus familiares fueron trasladados al Valle de los Caídos para rellenar lo que se había ido construyendo por los presos políticos durante más de una década y que pues ya convenía completar para que tuviera una cierta justificación esa imagen de megalomanía de Franco y, bueno, de toda su cuadrilla, vamos a decir, porque tuvo mucha gente que se puso muy creativa, vamos a decirlo, porque, claro, Franco no era como otros dictadores del tiempo, que, bueno, apenas sabía algo, sus principales colaboradores le presentaban alguna propuesta y él decía sí, no, etcétera, quiero que esto sea en esta colina, como hacen los militares, ¿no? Van a la colina, pues donde se dispararía, pues ahí es donde en Cuelgamuros, donde habría de estar y quiero que sea un túnel, claro, ¿cómo iba a ser? Un túnel, etcétera. Bien. En ese momento que decimos, una ley se aprueba, ya hay una movilización y el actual alcalde, entonces también alcalde de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, tiene una denuncia por vía penal en los juzgados bastante avanzada por incumplimiento de la ley. Entonces fue cuando me pidieron una comisión de memoria municipal que hiciera un dictamen sobre unas calles. Esa era una cosa así un poco nebulosa. Y yo, después de haber empezado en el 77 a investigar sobre la propaganda, yo dije, esta es la mía. Monté un equipo de investigación y hicimos un dictamen de 3.000 páginas con los 78 vestigios, más toda clase de honores, por supuesto completamente documentado, justificado y con una argumentación que ahora no les participo, pero que está plenamente pensada para que estos documentos lleguen a los juzgados. Es decir, que todo tiene una justificación basada en la ley. Ese dictamen de memoria, los gobiernos de Canarias todavía no habían hecho nada como tales gobiernos, fue realizado precisamente para salvar de esa pena por vía judicial a este alcalde. Bueno, fue entregado y en el cambio de legislatura entró un nuevo pacto con una alcaldesa socialista que debía recibir este documento. Al
recibir este documento sin mucha información previa, lo que yo le transmití en su momento es que, por favor, le pedía que, puesto que era un documento técnico completísimo desde todas las perspectivas, que no se interpusieran que no fueran figuras interpuestas las que estudiaran, sino que fuera la corporación, que es la que tiene el cometido de hacer suyo, votar y hacerse responsable, el que conociera el documento. Son 3.000 páginas, no están acostumbrados sino a que les pasen la síntesis de prensa. Pero bueno, por una vez, después de tantas décadas, ya está bien por lo menos leerse, comentar, etc. Ese documento, la Junta de Portavoces se reunió y finalmente se dio una noticia que está en prensa de que habían aceptado el contenido de ese dictamen, solo con una precisión, que es verdad que el monumento a Franco, al estar en parte en unos terrenos que, aunque fueron entregados por Defensa al ayuntamiento, son municipales, pero es una actuación que estuvo sometida a una suscripción popular organizada por el gobierno civil de toda la provincia, puerta a puerta, casa a casa. Los miles de ciudadanos a los que se les requirió con un sobre donde estuviera su identificación participar con su dinero para realizar este monumento constan, lo hemos añadido como unos anexos pues, para que haya suficiente constancia. Es decir, que en realidad el secretario de la corporación pues, estimó que este tema requería un informe particular porque no eran como otras decisiones que se habían adoptado por la propia corporación, sino que ahí habían intervenido otras corporaciones. Bueno, ese es el inicio ya de un conflicto en la medida en la que un nuevo gobierno de Canarias llega y ya empieza a poner en marcha la ley, crea una comisión técnica de memoria histórica, firma un convenio con la Universidad de La Laguna para realizar todo el catálogo de vestigios de Canarias. Esos son los trabajos que han terminado este marzo de 2025 con la entrega de los últimos 11 volúmenes. En total son 85 municipios en todo Canarias. 600 y pico vestigios, incluyendo estos que digo, de este señor también tratado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Este pequeño texto, como muchos textos de Benjamin, las tesis de filosofía de la historia, me parece que refleja, como siempre, esa capacidad casi poética de ver el futuro como en tantos textos de Benjamin. Articular históricamente el pasado no significa conocerlo como verdaderamente ha sido. Significa adueñarse de un recuerdo tal como éste relampaguea en un instante de peligro. Sabemos que estamos en peligro. Lo sabemos quienes hemos vivido otros tiempos. Solo tiene derecho a encender en el pasado la chispa de la esperanza aquel historiador traspasado por la idea de que ni siquiera los muertos estarán a salvo del enemigo, si éste vence, y este enemigo no ha dejado de vencer. En el caso de España sabemos que es una realidad. Por ese motivo, bueno, esta es una toma fotográfica del fotógrafo John Nazca sobre el Valle de los Caídos, de la agencia Reuters, y apareció justamente cuando una serie de iniciativas que constantemente han sido llevadas al Congreso de los Diputados por distintas asociaciones, pues iban tropezándose con un fenómeno que yo llamo abuso de olvido, usando una expresión de Tzvetan Todorov que habla precisamente de los abusos de la memoria. Él las trata, ya lo veremos
no me extenderé mucho, pero tiene que quedar claro que en realidad en un país como el nuestro, que veremos inmediatamente, la capacidad la hemos visto estos días. Es un tema que es tan actual que mientras he trabajado, algunas imágenes que tenía ya son casi, no digo el pasado, porque el problema está todavía aquí, pero lo veremos enseguida. El problema de la justicia transicional parece que no es obligación ni deber de ningún ciudadano español. Es verdad que muchas generaciones hemos tenido, yo misma lo tuve cuando pasé del tema de la investigación sobre el problema de la propaganda a estudiar la República. Es difícil de soportar esa presencia constante, pero es un elemento sanador que yo creo que es importante atravesar por él, de los que se llaman los patrimonios incómodos. Quienes lo han hecho muy bien son ciertos países latinoamericanos. ¿Qué decir de Argentina y sus juicios? ¿Qué decir de Chile? Por cierto, en Argentina, algunos de los familiares de víctimas han tenido que viajar al país para que se activen causas para reclamar la reapertura de fosas. Es decir, que un activo tan importante que tuvimos cuando Garzón actuaba en el plano internacional y después se le juzgó y se eliminó en España la posibilidad de investigar crímenes que no fueran sino de ciudadanos españoles en territorio español. Esa es una problemática que en el momento que sea posible debería poder actualizarse. Pues, como digo, las campañas porque se cumplan estos principios internacionales democráticos de la justicia transicional, de los valores de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, tropiezan en España con amplios sectores, cada vez, yo diría, más descarados. Descarados en la medida en la que, como se decía en otros tiempos, la gente tenía por lo menos un poco de vergüenza, ¿no? Se cuidaban un poco. Ahora es una ignorante ostentación de toda clase de agresiones contra la memoria de los fallecidos, víctimas en múltiples sentidos de atropellos y de toda clase de ejecuciones innobles. ¿Por qué sucede eso en nuestro país? Da sonrojo. Quienes trabajamos en estos temas realmente comprendemos que no sea un tema colectivo, pero resulta inexplicable. Los problemas con los que tropieza son la ley de amnistía del 77, que no impide investigar, como ayer se dijo, pero es verdad que introduce un montón de constreñimientos. Hasta los principales torturadores tuvieron que tener unas acciones especiales y específicas cuando una ley debería actuar con su reglamento y actuar con unos plazos y garantías, pero actuar, ¿no? El segundo caso es desde 2007 y se ha mantenido ese daño en la ley 2022. Indicar que la retirada es una contradicción creada, ¿no?, en la propia ley, no será posible cuando concurran razones artísticas. ¿Pero qué es arte? Ya lo veremos. ¿Arquitectónicas o artístico-religiosas? Artístico-religiosas. A algún jesuita a lo mejor se le ocurrió esta frase que es tan compleja que parece que es muy difícil de interpretar. La utilización de la justicia se produce todo el tiempo creando un fenómeno de inacción, de paralización, que además también repercute, yo entiendo que repercute colectivamente, porque este aplazamiento de toda esta retirada del espacio público, un espacio público que en el caso de Tenerife yo no me voy a detener en esto, pero como ciudad más moderna, si pusiéramos todos los proyectos que eran republicanos y estaban construidos y la manera en la que se superpusieron escenografías, acabados y elementos superpuestos
además de carácter militar, de un profundo sentido castrense en toda la ciudad, es tremendo. Lo que sucede es que la memoria, digamos, en términos generales, es un músculo muy complicado, que cuando la ciudadanía se acostumbra a determinadas imágenes en piedra, pues es que son suyas porque forman parte de su memoria. Y ahí es donde el ejercicio sobre los patrimonios incómodos es tan importante y la pedagogía no realizada, aplazada siempre y no realizada, ha sido un daño realmente muy importante. Esta imagen que pongo es de un artículo del pasado mes de agosto de una revista digital francesa muy comprometida con ideales anarquistas, ideales de reivindicación de valores democráticos. Hizo el periodista Ludovic Lamont, hizo un viaje, fotografió él mismo el monumento, hizo una serie de entrevistas incluso a los políticos implicados en este asunto, y en una serie que de hecho dedican a los 50 años de la muerte de Franco, este titular: en la isla española de Tenerife, el pasado franquista continúa glorificado. Es uno de los últimos monumentos a la gloria de Franco erigidos sobre territorio español, sobre el suelo de España. La ciudad de Santa Cruz se niega a desmantelarlo, a pesar de que la ley de 2022 existe sobre este tema, primer episodio de nuestra serie sobre las batallas memoriales en torno al franquismo con ocasión de los 50 años de la muerte de Franco. Una de las razones por las que comenzó como primer elemento de esta serie es porque en el mes de marzo la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, una academia que existió como tantas academias que formaron parte de la guardarropía del régimen y que en la actualidad integra artistas plásticos contemporáneos, pero con una, bueno, su sede está en un edificio municipal, recibe financiación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha participado muy activamente desde 2018, siendo responsable de la solicitud original dirigida al Cabildo Insular de Tenerife, órgano patrimonial, órgano de defensa del patrimonio, de que se procediera al inicio de los trámites para la incoación como bien de interés cultural y proteger el monumento a Franco. El informe, un informe hecho de una manera desinformada, muy ignorante. Bueno, en cualquier caso, hizo su recorrido. El Cabildo de Tenerife paralizó esa actuación, dejó sin efecto esa propuesta y años después una asociación para la defensa del patrimonio de Tenerife, San Miguel Arcángel, qué casualidad, una asociación con una financiación muy potente y asociada a Ábalos, a la Fundación Ábalos, reactivó la causa por vía contencioso administrativo, reclamando al Cabildo que respondiera a esa solicitud inicial. También la Asociación Raíces, que para quienes trabajan en los temas de la ultraderecha española es bien conocida, se ha apersonado en la causa, junto con la Fundación Ábalos. Este artista al que se le ofreció, se le condecoró con uno de los premios que otorga esa Real Academia, además, nada menos, el premio Excellence. Bien, lo acabaremos prácticamente aquí con esta... traía algunas alusiones a la acción exterior y a cómo funcionó dentro de España el avance del franquismo y por qué tenemos tantos monumentos que en realidad son de los 25 años de paz.
de los años 60. Este artista multidisciplinar es un artista que se dedica permanentemente a la utilización de la palabra, al uso impropio de la palabra por las democracias neoliberales. Este trabajo suyo es de diciembre de 2023, cuando prácticamente había comenzado el conflicto con el problema de Gaza. Quiero recordar aquí de qué manera, como lo dije antes, esta capacidad española de sintonía con estos elementos deben ser probablemente estimulados desde el trabajo de estos artistas, que en España existen muchísimos artistas que están trabajando en esta línea, que no es que sean artistas del franquismo, sino que hacen una denuncia permanente sobre la problemática de los valores democráticos. Y parecería que sería bueno que los museos, por lo menos de la infraestructura pública, llegaran a firmar una especie de convenio para trabajar de una manera paralela, como una especie de misión democrática de las infraestructuras del país, porque es un problema que avanza inexorablemente, el del desconocimiento, el de la falta de sentido crítico. Pero bueno, lo dejo ahí porque sé que el trabajo de los museos, lo conozco muy bien, es muy complicado. Aquí tenemos la maravilla de este... simboliza este monumento el punto inicial de la cruzada. En él, de manera simple, utilizamos elementos arquitectónicos, juegos de agua, las almas de los difuntos. No lo voy a describir, está la descripción en el catálogo de vestigios que aprobó la Comisión Técnica de Memoria Histórica, está en la red y hay una ficha completa sobre este monumento y todo su significado, que lejos de ser de paz, recuerda que Franco fue un cruzado y hay una doble base que es religiosa como cruzado, el apoyo de la Iglesia Católica a la guerra civil como cruzada, y 9 escudos de los partidos judiciales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que apoyó la sublevación militar desde el primer momento como una guerra legal. Eso es lo que dice este monumento en el punto más álgido de la ciudad. Esta es la campaña esa iniciada por estas asociaciones, Defendamos Tenerife, Defendamos el Patrimonio, en combinación con la Fundación Ábalos. Inmediatamente que han empezado ya esta reactivación de las cuestiones de memoria, también se han activado las acciones directas, ¿no? En 2018 el fotógrafo Sergio Méndez dejó el testimonio. Este me encanta, en 2019 una estelada se colocó en la cabeza del ángel e inmediatamente retirada. El 8 de marzo de 2023, porque parecería que aquí no pasa nada. Por supuesto que hay contestación. En 2023 el fotógrafo Fran Pallero fotografió en una conmemoración del 8 de marzo la tinta que se proyectó contra la escultura. Bueno, tan preocupado está este alcalde que pidió a la delegación de gobierno el 1 de abril de 2024 que protegiera el monumento. Y esta foto es estupenda, ¿no? Porque indica pues este tipo de situaciones, ¿no? Grotescas. Bueno, muchos actos de propaganda propiciados por el ayuntamiento han circulado internacionalmente y The Guardian recorrió la isla diciendo que era una isla tan fantástica, las artes, etcétera, etcétera. Bueno, ayer, la protesta llegó ayer, es una protesta que no es desconocida. El 14 de octubre de 2025, con la aprobación de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, una asociación presentó la propuesta para que se incluyera en los presupuestos la sustitución de la figura por un Batman. Esto no es nuevo.
Bueno, esta es otra de las versiones. Es para consolarnos un poco respecto a esta situación. En 2018, Change.org recogió miles y miles de firmas para que Batman se colocara en el Valle de los Caídos. Y rápidamente solo les presento los 25 años de paz, que fue el momento en el que se encargaron de las 7 esculturas ecuestres existentes en España, salvo la del 48, que es la de la Escuela Militar de Zaragoza, las restantes hasta la póstuma de Oviedo, que se inauguró en el año 75. Bueno, en Oviedo pasan algunas cosas raras. Pero con motivo de los 25 años de paz, el ministro Fraga, recién estrenado, como llevaba información y turismo, enseguida empezó a mover los hilos para esta conmemoración de los 25 años, pero me voy a concentrar rápidamente en la estrategia italiana proyectada en los 25 años de paz. En el exterior, el prestigio. Por cierto, Julián Santamaría y los diseñadores españoles maravillosos de la época hicieron un trabajo modernísimo, aunque estaba trufado de estadísticas, por supuesto, etcétera, etcétera. En el exterior, la Feria de Nueva York se consideró el principal escaparate. Y en ese escaparate se montó en el pabellón español, que se le confió, claro, a un arquitecto muy bueno, Javier Carvajal, pero un arquitecto muy en sintonía, se creó un recinto que se llamó el Museo. ¡Qué interesante! Se llevaron, qué miedo, se llevaron del Museo del Prado, Greco, Rivera, Velázquez, Zurbarán, Murillo, Goya, el arte español, una de las, vamos a decir, aportaciones universales más importantes de todos los tiempos. Vemos la separación y solamente debajo artistas contemporáneos. El primero, Picasso, Gris, Miró, Dalí. Esa es la nómina. Otros artistas están representados. Bueno, artistas se suponía modernos, pero bueno, demasiado próximos a los criterios del régimen en algunos momentos. En esa feria principalmente 22 noticiarios cubrieron distintas escenas. Picasso se anunció como obra reciente. Obra reciente de Picasso, 3 piezas de la serie El artista y la modelo, que el galerista entregó a los gestores, a los grandes comisarios, Robles, etcétera, de las acciones internacionales españolas con los artistas, y ahí aparecieron estos cuadros, entregados por el marchante. Bueno, como en tantas ocasiones hay versiones. Genoveva Tussell afirma en su libro Picasso, el franquismo y la llegada de la obra a España respecto al Guernica recobrado, que Picasso conoció. No llega a afirmar que Picasso quería estar ahí, etcétera. Bueno, este tipo de afirmaciones y estos temas yo creo que requerirían ciertas, no lo sé, aportaciones muy sistemáticas y con documentos cruzados de muchos tipos. Inmediatamente, cuando se cerró en el 66 la feria, el Estado español compró las 3 obras y pasaron a integrar la colección del Museo Español de Arte Contemporáneo. Aquí están las imágenes, por supuesto el nodo, el gran artista español, etcétera, etcétera. Bueno, respecto a esto sí que quiero completar claro, que esto no quedó así. Los 25 años de paz contaron con una protesta exterior. Se intentó esos años nada menos que, bueno, que España fuera aceptada en organizaciones europeas, en la Unión Europea. Fue rechazada la propuesta. En Alemania, mientras tanto, o antes más bien, en Múnich, una serie de manifestaciones de reprobación fueron informadas en España con la denominación Contubernio de Múnich,
porque era todo el exilio español y la izquierda española protestando porque se aceptara a España. Mientras tanto, era Castilla el que en la acción exterior intentaba la entrada en la Unión Europea. Se denegó. Y también en Italia, Vicente Aguilera Cerny con Giulio Carlo Argan, que hicieron muchas cosas juntos, como sabemos, durante estos años, y el yerno de Aguilera, que fundó la librería Fernando Torres, donde se publicaron no solo los libros de Argan, sino el nazismo, el fascismo, y se cubrió todo el tema de los realismos europeos durante ese tiempo. Una vez más, Picasso entregó estos sueños y mentiras que acompañaron todas las protestas del exilio español en el exterior. Pero en este caso, una publicación llevó el artículo de Vicente Aguilera Cerny con el título «Sobre el significado de la cultura libre», donde se denunciaba justamente las bienales, la participación de los artistas en el exterior. Comprendemos que los artistas tenían que trabajar, bastante problema tenían con el exilio interior, los que estaban dentro y los que podían entrar y salir, como pasó con muchos de ellos. Mientras tanto, el alcalde Porcioles fue uno de los primeros que encargó una escultura ecuestre de Franco. Además, hay que aclararlo porque son estas, ¿cómo se diría? ¿Pasa algo con la...? No me está... Ah, sí, ya. Estoy terminaré inmediatamente. Pero creo que esta imagen es muy importante porque es el mismo año en el que el mismo Porcioles anunció que estaba en contacto telefónico con Picasso, anunciando, claro, la colección Sabartés. No el Museo Picasso, la colección Sabartés. Es la utilización de Picasso tímida en el interior, pero exteriormente como una prueba importante. Los 7 monumentos, paralelo al de Tenerife que he visto, y con esto cerraré, es porque Ábalos se movía los encargos desde el ministerio a los gobernadores. El único caso de alcalde es el de Porcioles, por cierto. Los demás eran encargos que los movieron terceras personas con los gobernadores civiles y en este caso Ábalos fue el que directamente iba a tocar a ciertos gobernadores civiles. Este es el caso del monumento paralelo, es distinto de las esculturas ecuestres, es todavía peor porque es una alegoría con una simbología, en este caso ofrecida, en este caso se supone que no es Franco. Por cierto, el rostro de Franco en la escultura de Tenerife es una máscara de Ábalos joven. En este caso no es Franco, es un homenaje al ejército español. En el año 76 empezaron a haber una serie de acciones de los Grapo protestando por la presencia en el espacio cívico de estas esculturas monumentales que ocupan los espacios de civilidad colectivos. Y pusieron una bomba en este monumento y se puso de manifiesto que justamente no era un vaciado en bronce. Un vaciado en bronce no es esta retícula de chapillas con aleaciones, es decir, estos monumentos recibieron financiación para unos vaciados en bronce con una financiación, el de Tenerife es igual, solamente la cabeza y las manos de Franco son de bronce, el resto ya sabemos lo que podría ocurrir. Yo informo sobre cuestiones que han ocurrido. Y aquí está la protesta que sale en prensa sobre las acciones del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife resistiéndose una y mil veces a la presencia a eliminar de la presencia urbana este elemento. Las asociaciones de memoria se crearon y están constituidas desde 2000
por una fosa en León. Están constituidas, pueden consultar su página, corresponden a la justicia literal, de la que se habla sobre los abusos de la memoria. En realidad, se pide, entre otras cosas, que se eliminara los restos de Franco. Era una de las aprobaciones del Congreso de los Diputados en 2018. Y por fin, cierro con esta imagen, fue posible eliminar estos vestigios franquistas del mayor monumento en donde se ha producido la peor manipulación infligida contra las víctimas en nuestro país, que es la ausencia de voluntad de los familiares de que se trasladaran los restos de sus víctimas, que fueron incluidas en este complejo para mayor gloria de la acción del dictador, que como tímido general se sumó a la sublevación y al final acabó convirtiéndose en el jefe de Estado y gobernó nuestra existencia, la de los mayores sobre todo, y todavía, como se dice, sigue moviéndose. Con esto pues termino mi intervención.